Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Mad Love Sessions. Yo soy Natia Campillo y hoy tenemos un capítulo muy especial porque vamos a hablar sobre las emociones y sobre ese universo del Mad que queremos empezar a trabajar en Mad Love. Y tenemos unas invitadas maravillosas que quiero presentarles. Ellas son Bienestar Sin Límites, un par de psicólogas que nos acompañan hoy, pero van a empezar a acompañarnos en un montón de procesos de formación y de construcción que vamos a tener en Mad Love. Así que le doy la bienvenida a Caro y a Dana, que nos acompañan este día, y me encantaría empezar porque nos cuenten qué es esto de Bienestar Sin Límites. Bueno, gracias Nata, qué rico estar acá. Nosotros, pues como decía, somos Bienestar Sin Límites y somos un equipo de psicólogos, artistas y educadores que básicamente trabajamos por el bienestar integral de las personas. Entonces tenemos como esas tres áreas y tenemos como unas preguntas alrededor de esos procesos pues tan humanos que están ligados precisamente con lo que sentimos, con lo que pensamos y con lo que hacemos. Entonces, pues hacemos como un trabajo muy interdisciplinar precisamente para acompañar a las personas en todos los procesos de su vida y en todas las áreas de su vida. Así es, Nati. En Bienestar Sin Límites también nosotros, realmente Bienestar Sin Límites cuando lo pienso es un lugar seguro y eso es lo que hacemos realmente, como generar acciones de espacios seguros alrededor, pues también como uniendo las artes alrededor de esto que hablamos sobre el bienestar, ¿no? Sobre la educación también hacia el bienestar y como también los procesos de autocuidado y como estas tres líneas se entrelazan en la vida. A mí eso me parece súper importante porque desde Mad Love justamente venimos con unas inquietudes alrededor del humano o los humanos que trabajamos en la industria audiovisual. Hemos visto muchos procesos de crisis de salud mental, hemos visto muchos procesos en donde el bienestar no prima sobre el trabajo, y creo que esta excusa de encontrarnos aquí no es solo una excusa, sino es una búsqueda muy profunda alrededor de conectarnos primero con nuestra humanidad, con quiénes somos, cómo sentimos, y a partir de ahí construir proyectos, construir sueños en colectivo, pero también sin dejar de lado como ese bienestar, y creo que va a ser una palabra muy importante en este podcast. Pero creo que me encantaría empezar, porque además ellas dos son psicólogas. Digamos que nosotros desde Mad Love tenemos una búsqueda que ha sido muy tal vez empírica o como muy desde la intuición de tenemos que hacer algo por sentirnos mejor y por cuidarnos más y por sobre todo generar la conciencia de lo que significa trabajar además en un contexto que es muy complicado. Trabajamos muchísimas horas, sobre todo en la parte cinematográfica, rodamos horas, pero además tenemos nuestras emociones vinculadas ahí, nuestros proyectos terminan siendo nuestros hijos profundos. Entonces, pues bueno, me encantaría que conversemos un poco de su experiencia alrededor de esto del bienestar en las industrias culturales. Uh-huh. A mí me parece muy interesante lo que estás diciendo y es como cuando empezamos a ver que no somos separados de nuestro trabajo y de nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces muchas veces creemos que mi trabajo está allá, pero yo como persona estoy en otro lugar y los puedo separar, ¿sí? Y creo que en esa pregunta alrededor de la salud mental, del bienestar, está decir, no, lo que pasa es que también soy un ser humano en mi trabajo, también todo lo que pasa en mis otras áreas de vida, como mi familia, como mi pareja, como la academia, pues va a influir en lo que está pasando en mi trabajo, ¿sí? Y además si estoy en un contexto laboral que también me genera estrés, que también es un contexto que es difícil, pues es importante pensarnos desde ahí. Y creo que desde ahí hay un lugar muy importante y es preguntarnos qué es lo que estamos sintiendo, ¿sí? Porque es ahí como ahorita, pues como el boom eso, ¿no? De la salud mental, ¿no? Entonces es súper importante y creo que estamos en esa búsqueda, pero a veces vamos a esa búsqueda hacia afuera, ¿sí? Y es bien importante decir, bueno, ¿y qué pasa en esa búsqueda hacia adentro? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy viviendo yo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy pensando también? Y además porque yo vengo realmente de profesión del medio de las artes. Yo no soy psicóloga de profesión, sino soy de las artes escénicas. Yo soy licenciada en artes escénicas y hay una cosa como en el medio de las artes, entendida además también con este boom de la salud mental, y es como, claro, como las artes han funcionado como medio para el reconocimiento personal y como es la expresión y es el lenguaje propio de la humanidad.
Entonces como que se entiende per se que todos los medios alrededor de las artes generan bienestar porque se pueden expresar. Pero entonces aquí vienen las preguntas, ya que empezamos a preguntarnos, ¿es realmente que el medio de las artes, si hay unos procesos de cuidado? O sea, si el objetivo está ahí per se porque son artes y porque entonces yo trabajo por el medio de las artes, entonces si hay procesos de autorreflexión a través del cuidado y del cuidado mental. Y pues eso son preguntas profundas que empiezan a surgir porque pues precisamente eso es una de las búsquedas que me empezó a llevar desde el medio que yo vengo de las artes escénicas del teatro, cuando yo dije, uy, fue mi chica, claro, el teatro ha removido en mí procesos profundos de autorreconocimiento, pero también me ha hecho caer continuamente y me ha roto en pedazos continuamente porque no están así los procesos de bienestar, ¿no? Entonces, también viene la pregunta aquí, ¿qué ha pasado? No sé si comenzamos por preguntarnos o preguntarte, Nati, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, podría responder como normalmente respondemos, que es bien, ¿no? Como bien. Pero la realidad es que estoy emocionada, estoy nerviosa y estoy esperanzada. Esas podrían ser como mis emociones en este instante. Es muy interesante cómo empiezas diciendo, puedo responder como naturalmente respondo, que es bien, ¿sí? Porque es lo que siempre hacemos, ¿no? O sea, nosotros cotidianamente nos encontramos con alguien o incluso uno lo escribe en un mensaje y siempre vamos a decir, hola, ¿cómo estás? Sí, la respuesta automática es bien o muy bien, así no sea así, ¿sí? Ni siquiera nos lo preguntamos. Y precisamente, pues hoy trajimos como este instrumento, esta herramienta que es muy bonita y que es la ruleta de las emociones, ¿sí? Y es esa pregunta tan importante de primero, bueno, ¿cómo estoy? ¿Sí? Y cómo estoy es cómo me siento, ¿sí? Cómo me siento, cómo se siente mi cuerpo, ¿sí? Cómo se siente eso de estar nerviosa, sí, como me sudan un poquito las manos o me tiembla o algo. Pero entonces muchas veces tenemos esa sensación, pero no sabemos expresarlo. O sea, tú lo expresas súper bien, estoy nerviosa, estoy esperanzada, estoy expectante. Bueno, porque llevamos toda la temporada trabajando con este círculo de las emociones, entonces venimos muy conectándonos con eso de aprender a reconocer qué es lo que sentimos, no desde lo que pensamos, sino desde lo que sentimos, ¿no? Entonces, bueno, ahí sigamos. Sí, y eso es muy bonito porque además cuando nos hacemos esa pregunta, o no, muchas veces le vienen a la cabeza como las emociones básicas, ¿no? Entonces siempre es como alegría, tristeza, rabia, miedo o asco, ¿sí? Es como las que tenemos ahí. Pero esta precisamente herramienta nos permite ampliar ese vocabulario emocional, ¿no? Y es como, ¿qué es lo que viene más atrás de eso? ¿Sí? O sea, realmente, si es que estoy triste o, no sé, acá, por ejemplo, en estas, a veces nos dice desde la tristeza, no estoy triste, sino realmente estoy vulnerable. O ¿sí? abrumada. O estoy abrumada. Sí, indiferente, ¿no? Muchas veces se confunden y bueno, a mí me parece que esta es una herramienta maravillosa. Como les decía, venimos construyendo alrededor de ella y me encantaría como que nos cuenten un poquito más también de esos procesos de reconocer las emociones y para qué nos sirven, qué herramientas tenemos ahí tan importantes para mejorar nuestro bienestar. Pues precisamente, sí, como que esto de poder nombrar las emociones, de reconocer no solamente o hacer el primer paso que es reconocer las emociones, digamos que es muy importante porque empezamos a reconocer que nosotros no solamente somos una mente dentro de un cuerpo, sino que alrededor también de las experiencias que pasamos, sentimos cosas, ¿no? Y ese sentir vibra en todo nuestro cuerpo, lo que tú decías. Yo como estoy hoy, estoy también nerviosa, pero entonces yo no estoy aparte de este cuerpo que soy, sino es que cada una de nosotros somos un cuerpo en una totalidad. Somos pensamientos, somos emoción y somos el espacio físico. Y poder nombrar cómo nos estamos sintiendo en el cuerpo y empezar a ampliar el vocabulario nos permite hilar profundo de saber qué es lo que me hizo sentir esta como después de vivir una experiencia, qué fue lo que me hizo sentir. Por ejemplo, si yo ahorita podría decir como estoy interesada y ese interés tiene una energía
que por eso vienen en la ruleta de las emociones, están situadas también alrededor de unos colores. Y los colores es como, uno encuentra muchas ruletas que tienen diferentes colores, pero los colores llevan también como a entender que las emociones llevan también como una serie de procesos de energía, ¿no? Entonces, suele pasar, porque no es general para todo el mundo, pero que hay, digamos que los procesos de energía cuando están basados a la tristeza o digamos que estas emociones que digamos que se entienden como las malas, pero que es importante como cambiar ese concepto de las emociones buenas y las emociones malas, sino que son emociones que nos generan más o mayor energía, ¿sí? Cuando uno está triste suele tener una energía baja, cuando uno tiene mucha alegría o está así como emocionado, pues suele estar, o ansioso, suele estar con una energía fuerte, ¿no? Como en estados. A mí me gusta como verlo de alguna manera, pues puede ser, no sé, yo hablo de la cuántica y de que somos energía y somos vibración, y me gusta no pensar en que hay algo bueno o hay algo malo, sino que somos polaridades, somos luz y sombra, energía femenina y masculina, digamos que energía más alta y energía más baja, ¿no? Como que cuando uno está en una vibración más bajita, pues está probablemente en la zona más oscura y hay unas zonas más luminosas. No sé si esa es como una forma de verlo, pero... Sí, creo que es una forma bonita. También es entender esto que las emociones son parte de nosotros. O sea, todos los seres humanos tenemos emociones. Y en ese sentido, todas las emociones nos sirven para algo, ¿sí? Porque muchas veces es como, no, yo quiero tenerlas positivas, ¿sí? Porque claro, están desde el placer, desde el disfrute, y quiero evitar las otras porque las otras son malas. Pero es como que me viene a decir, por ejemplo, a mí a veces la rabia. Y esa es como una pregunta que les quiero hacer a ustedes. O sea, si en algún momento han dicho una emoción, y digámosla con la rabia, ¿qué les ha venido a decir? Entonces, si quieren, empiezo yo contándoles para que la... ¿sí? Y es como yo he aprendido a conectar, porque creo que dentro de las emociones, las que para mí es tal vez como más retante es precisamente la ira. Creo que por eso salió y les pregunté de una vez esa. Y yo he entendido que lo conecto desde la injusticia, ¿sí? Entonces, cuando yo empecé a entender que, claro, hay toda una activación corporal en mí, ¿sí? Cuando yo tengo ira, pues sí, quiero a veces hasta golpear algo, ¿sí? O sea, de pronto no lo llevo a la acción, pero siento que está muy conectada con la injusticia, ¿sí? Y cuando empiezo a ver como que eso es un detonante para mí, pues me empiezo a hacer también preguntas desde cómo lo empiezo a gestionar, ¿sí? Y que creo que son preguntas que todavía me estoy haciendo, porque también a veces dicen como, no, los psicólogos pues lo saben manejar súper bien, y claro que tenemos herramientas, pero también somos seres humanos, ¿sí? Claro, total. Bueno, para mí la rabia o la ira han sido como también grandes maestras, porque también reconozco que viene desde la injusticia y desde la frustración. Digamos que en esta industria hay muchas presiones, ¿no? Y como que cuando uno está liderando un proyecto, termina como teniendo un montón de presión y uno busca que todo salga lo mejor posible. Y creo que lo que más me ha enseñado como enfrentar la rabia, también reconocer esos patrones de los que venimos en la industria cinematográfica, ¿no? Como que es una industria violenta, donde hay unas cadenas muy verticales, donde hay gritos. O sea, cuando yo estaba más joven, me vi enfrentada como a unos sets muy hostiles y también yo decía, no, esto no puede ser, pero a veces una misma termina en medio de la frustración, tratando de que todo salga bien, terminas levantando la voz, como temblando, tratando de contener ese desborde emocional. Y creo que lo que más me ha enseñado para mí esa emoción ha sido soltar el control un poco. Aprender de la aceptación con humildad y entender que las películas y los proyectos tienen vida propia y que pues de alguna manera todo pasa por algo, ¿no? Y que hasta los errores, la rabia, la ira, todo eso hace parte como de lo que se está haciendo, pero creo que esa ha sido como una de mis grandes maestras, como entender que no estoy en control, así crea estarlo, y así uno como productor o como director tiene sus tendencias controladoras, pero creo que ese proceso de reconocerme en ese lugar de la frustración, que normalmente la frustración viene o de una injusticia o de un desencuentro, una falta de comunicación, pero digamos que es ahí donde yo me he dado cuenta que no es necesario, como que hay formas de canalizarlo y como de encontrar que
todo es perfecto, incluso cuando no sale como uno quisiera que salga, y como que tratar de canalizar esa ira hacia la confianza, ¿no? Como confío en que esto que está pasando por la mejor de las circunstancias, ¿no? Como que así no lo entienda hoy, ¿no? Como que esa es un poco mi forma de verlo, no sé. Claro, pero yo tenía una pregunta como, ¿cuándo empezó a ser consciente en ti, por ejemplo, este proceso en los procesos ya directamente de la industria, ¿no? Porque lo que yo decía, ¿no? Cuando empieza a ser consciente en mí, porque yo en el medio también de las artes, en este medio de lo teatral, siendo como en estos, uno que se encuentra con procesos muy abiertos desde las artes, uno empieza como a abrirse, y en los procesos cuando uno creativos, pues uno se rompe, ¿no? Para poder sacar cosas de adentro y poder crear alrededor de eso. Pero a veces como que en la industria misma o en el mismo proceso se dejan abiertos, ¿no? Por esas posibilidades. Y entonces uno dice, es que es necesario porque o yo doy todo esto para poder llegar, porque son unas creencias también dentro de los medios y no hay procesos de cuidado, bienestar. Y lo que tú decías, como también me enfrentaba a estos gritos en donde usted no puede, usted no es, si usted no logra esto, usted no es. Y entonces uno dice, fue picha, entonces yo dejo de también hablar cómo me siento para poder llegar a ese otro lugar que me exige. No sé si tú recuerdas así como un momento específico o... Tengo varios momentos, porque esto, digamos que es un proceso de reconocerse en el camino, pero uno de los que más recuerdo como de enfrentarme a, tengo que manejar mi frustración, esto puede estar muy mal. Yo estuve al frente del Bogotá Audiovisual Market muchos años, fue como mi primer trabajo laboral. Digamos que yo hice unas prácticas en CMO donde reconocí muchos de estos patrones de los que heredamos. Y luego paso a crear Madlove, que pues tomaba yo las decisiones y es uno un poco más independiente, pero en el BAM, donde tenía unas verticalidades, Cámara de Comercio de Bogotá, Proimágenes Colombia, ¿no? Como tenía un montón de jefas, por así decirlo, yo en algún momento siento como que estoy muy frustrada porque algo no está pasando, y empiezo como a hablar más duro y me enfrento como a el poder de no, mi amor, usted aquí, ¿no? Como se me calma. Y ahí yo digo, pucha, ¿por qué estoy así? ¿No? Como que es la primera vez que digo, ¿por qué estoy como tan desbordada? Y me di cuenta que estaba tratando de controlar algo en lo que no tenía control, ¿no? Como que yo ahí no tenía la autonomía y fue como, bueno, tengo que... ¿Qué pasa si te quitan ese control? Sí. Y ahí fue como empezar a entender, bueno, aquí hay algo que no está bien. Y la siguiente parte fue definitivamente la pandemia. Yo creo que esa parada en seco termina por empezar como a decantar ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Como que yo no vibro con esto, ¿por qué este tipo de proyectos sí? ¿Con qué tipo de personas? Y creo que ese es otro momento en donde yo tengo esa conciencia, no desde la ira que hablábamos ahorita, sino desde lo importante en verdad que es reconocernos como humanos, tener el tiempo de ir hacia adentro y de explorarse y de escarbarse. Y pues creo que ese ha sido como mi momento de transformación y de ir más a lo profundo para poder como reconectarme con esto y reconocer ese mad love ya desde no solo el amor loco y lo que nos apasiona, sino como que todos somos un poco mad y un poco love, ¿no? Como somos un poco locos y un poco románticos, y eso es lo que nos construye todo este universo de emociones. Creo que esos son como mis dos momentos como más claros que tengo. A mí me parece muy bonito algo que has dicho y que creo que es parte de lo que tú decías, bueno, un poco qué herramientas uno puede empezar a tener. Y es esa pregunta de qué me viene a enseñar esa emoción, porque si está conmigo es porque me quiere decir algo. Lo que pasa es que a veces es difícil verlo, ¿no? Entre eso que tú decías, pero es que quiero tener control, quiero estar ahí, qué es lo que me está mostrando. Pero además también es como lo que frente a una experiencia, yo le digo sí y lo que le digo no, pero desde el aprendizaje. Entonces es como las cosas que yo digo, sí, yo ya viví esto y quiero repetir esto porque esto pues es como me genera bienestar, esto está bien para mí, esto contribuye también a los otros. Y las cosas que yo aprendí pero que definitivamente digo yo no quiero repetir ni quiero volver a pasar por eso. Pero a veces es difícil porque en ese no es como desde también esa negación de no quiero ahí. Pero cuando lo vemos desde el aprendizaje, creo que es cuando se llegan a esas reflexiones profundas que tú estás hablando y que tú hiciste.
Sí, creo que hay una cosa también súper valiosa y es aprender a reconocer y amar esos momentos de oscuridad, ¿no? Como que ese aprendizaje es el que te permite evolucionar, ¿no? El que sentarse con la emoción, creo que ha sido también otro de los grandes aprendizajes que con mi terapeuta he hecho y es en dónde lo sientes, lo que hablábamos ahorita, como que uno tiene como unas emociones construidas desde unos imaginarios, la telenovela, ¿no? Y como crecimos con muchas referencias. Y eso de desconectar la idea de la emoción para encontrarla en el cuerpo ha sido como una de las grandes herramientas que me ha dado como este proceso. Y es como, bueno, ¿por qué estoy así, no? Como cuando uno siente como que, sobre todo en las emociones, como que pueden Tu cuerpo llevarte... te habla. Claro, y estamos desconectados de nuestros sentidos y vinimos a sentir, entonces es como, bueno, ¿en dónde estoy sintiendo yo esto? Esto me pasa acá y bueno, y reconocer los chakras y ya uno con todas sus películas mágico-místicas, pero sí que creo que hay un lugar importante como herramienta y es sentarse con la emoción, ¿no? Sentarse un momentito con ella y darle el espacio y en lugar de seguir permitiéndole desbordarse, es como casi que sentarse a hablar con la rabia, ¿no? Porque estoy así, ¿en dónde está? ¿Me están temblando las manos o es algo en la garganta o es como qué es lo que me está pasando? Y en ese proceso de uno como encontrarlo en el cuerpo, como que la transitas, ¿no? Eso es como un ejercicio que me ha servido muchísimo, porque creo que hay un proceso de reconocimiento y de aprendizaje y que como dicen ustedes están ahí no porque sí, y no es que hay unas buenas y otras malas y entonces hay que estar más bien que mal, sino como permitirse habitar este gran círculo de emociones que somos. Sí, a mí desde lo personal, y creo que ahí también es como empezamos a conectar desde Bienestar Sin Límites, como desde la psicología, el arte y la educación, era como, claro, yo empiezo a estudiar psicología, ¿sí? Creo que cuando uno entra igual a estudiar tampoco sabe muy bien qué es lo por qué está estudiando eso, ni siquiera qué es, pero hay como una pregunta alrededor de los otros, o sea, cómo trabajo con otros y cómo puedo ayudar a los otros y en este mundo de cambiar el mundo, bueno, como esos ideales que uno al comienzo puede tener, pero entonces ahí empiezo a encontrarme con, bueno, un momento, pero primero tengo que mirarme a mí. Y en ese ejercicio encuentro el teatro, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros empezamos también como a ver esos encuentros y por eso trabajamos desde el arte y desde la educación y la psicología. Y es porque el arte me permitió eso que tú decías y era conectar con el cuerpo, ¿sí? Era como mi cuerpo está hablando, ¿sí? Y cómo yo lo puedo sacar y cómo lo puedo expresar, ¿sí? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? ¿Sí? Y no todos tenemos que llegar a hacer teatro, no tenemos que llegar a hacer eso, pero sí nos permite esa conexión y esa conciencia. Claro, desde el lugar también de lo que tú decías, ¿no? A veces en esos procesos, pues es duro, entonces uno se encuentra con el director que te grita, que te trata mal, que te exige un montón de cosas, y ahí es donde cómo vamos acompañando esos procesos también entre todos y pues desde esta área. Y por eso es que para nosotros tiene tanto sentido trabajar desde esos lugares, ¿sí? Porque el arte también es un lenguaje, pero es en sí mismo algo que nos permite conectarnos totalmente con quienes somos. Total. Sí, no, y además porque digamos que pues nosotros como seres humanos o nosotros como sociedad hemos tenido como una serie de ausencias en términos de habilidades emocionales, ¿no? Como hemos pasado unos procesos hablando como profundamente de lo que culturalmente se había pensado, en donde digamos que las emociones estaban como subyacentes, también un poco como pensando que eso estaba ligado al lado femenino, ¿no? Entonces, como el lado femenino estaba oculto, entonces lo emocional estaba oculto para que tú no lo pudieras sacar. Pero entonces lo que te dices, y estábamos en este proceso de romper, y en ese proceso de que rompimos la mente con el cuerpo y nos separamos, ¿no? Pienso, luego existo, es como, ok, o sea, si yo no existo, si no pienso, y es como si no fuéramos un cuerpo, ¿no? Y las emociones no estuvieran parte de nosotras. Y entonces al estar juntas, al revolver esto, decir, un momento, aquí hay algo que está oprimido, más allá de la energía femenina, que no solamente está en las mujeres, sino como está entre nosotras, es como las emociones están hablando, los cuerpos se están rompiendo y los procesos de bienestar en el mundo están rotísimos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando para transformarlo? Y entonces como que nacen otra vez esta forma de decir, ¿por qué tengo que nombrar las emociones y por qué tengo que ser sensible?
porque es necesario como adquirir estas habilidades emocionales, porque son necesarias para poder pues no rompernos en los procesos, ¿no? No tener que estar enfermos o trabajar para pagar un médico que nos cure y entonces en este ciclo absurdo de rompernos para poder que alguien nos cure y entonces yo trabajo es para poder sanar y luego cuando yo sano vuelvo y me rompo, sino como más bien... Yo creo que ahí también tiene que ver con que nos han como un poco vendido la idea de que lo productivo y lo emocional no van como de la mano, ¿no? Entonces tú no puedes desbordarte y no puedes porque tienes que producir y tienes que tener un montón de cosas y si te piden unas exigencias que desde ahí bloquea totalmente lo emocional, ¿sí? Pero pues eso es imposible porque otra vez volvemos a lo mismo, nosotros somos emociones, o sea, estamos constituidos, estamos conectados con nuestras emociones, así a veces no lo veamos. Entonces también es como esa idea de empezar a decir, claro que lo emocional es importante, ¿sí? Claro, en lo que tú decías, eso genera a veces episodios de burnout, por ejemplo, y muchísimos. No nos damos cuenta que si realmente los involucráramos, en vez de decir no existen y eso no es importante y eso me quita tiempo y eso hace que no podamos ser productivos, sino que realmente las vinculáramos, pues podríamos ser como aliadas. Sí, era lo que tú decías de sentarte con la rabia y es como, es mi aliada, ¿sí? Porque hace parte de mí. Y no solamente de mí, sino de los procesos colectivos. O sea, ¿qué pasa si estamos en un set y todos estamos viviendo un montón de emociones, pero ni siquiera nos las estamos expresando? Y si de pronto las expresamos y yo me doy cuenta, oye, sí, yo estoy conectada contigo, yo estoy sintiendo algo parecido. ¿Tú cómo lo estás gestionando? ¿Qué puedes hacer? Y esto que dices y que mencionan pasa muchísimo porque... se vuelve una bola de nieve, ¿no? Cuando hay un desborde emocional en un set, que estamos bajo presión, que hay frustración de todas partes, cuando se empieza a subir la voz, eso termina siendo una bola de nieve que podría mejorarse y podría como abordarse de una manera más justa y más humana si podemos reconocer, oiga, yo me estoy sintiendo así, si uno tiene esa posibilidad de respirarla y atender esa frustración desde otro lugar sin el desborde, pues habría unas posibilidades más amplias. Yo lo hablo también desde mi experiencia porque yo misma me he visto en unos ciclos en donde la frustración se crece y se crece y se crece y termina uno rompiendo relaciones, terminas rompiendo amistades simplemente por un desborde emocional del uno o del otro, y creo que hay muchos aprendizajes. Y frente a lo que decías ahorita, Dana, creo que hay un factor humano muy importante, y es esto de la locura, y reconocer la locura siempre ha sido, y que finalmente como los locos son los que tienen las emociones más como arriba y como más como al frente, como que tal vez no tienen un filtro, no sé, ya ahí estoy hablando de pronto algo que no es, pero para mí sí hay algo que desde lo humano y desde la construcción social se ha entendido como que atender tus emociones o ir al psicólogo o ir al psiquiatra es sinónimo de estar loco o loca. Y normalmente en familias esto ha cambiado en los últimos años y ya tenemos como la posibilidad de sentarnos a hablar públicamente de esto. Pero antes la loca de la casa o estaba en el manicomio o encerrada en el cuarto de atrás de las casas. Entonces, como que no había ese espacio tampoco seguro para decir, quiero atender lo que estoy sintiendo, porque es que lo que estás sintiendo, si está más allá de lo establecido, estás denominada directamente de la loca de la casa. Entonces, siempre ha habido un miedo natural, también por esa construcción social misma a la que venimos, de reconocernos y atenderlo, ¿no? Como que ustedes en ese proceso también de crear estos espacios seguros para tramitarlo, ¿cuál ha sido su experiencia alrededor de eso? Como de que la gente no... ¿Cómo se va permitiendo abrir a esa exploración? Porque eso es un poco lo que estamos buscando, ¿no? Como naturalizarlo y normalizarlo y encontrar que hace parte de nosotros y que ese proceso de atender nuestras emociones también es natural. Sí, a mí me gustó mucho como decirle a las personas con las que trabajo que ir al psicólogo debería ser como ir al médico general, ¿sí? O sea, algo que es natural, que todos deberíamos hacer, ¿sí? Que lo que tú dices debería como normalizarse. Pero también hay una cosa como desde el temor, y es como, ¿cómo me voy a volver o poner vulnerable, no solamente en los espacios individuales, sino incluso colectivos con gente que yo no conozco? ¿Sí? Porque es como, sí, o sea, yo puedo tener como la preparación y todo, pero pues tú llegas y me vas a contar un montón de cosas y me vas a entregar cosas de tu vida que yo voy a acompañar. Y entonces en ese sentido también es comenzar a ver esos procesos desde el acompañamiento,
¿sí? Es yo te estoy acompañando en tu proceso, pero es tu proceso. ¿Sí? Y creo que es como también darle la autogestión a las personas, la autonomía, y eso creo que hace que las personas se empoderen de esos procesos y es muy bonito, ¿sí? Como ver que yo te estoy acompañando, ¿sí? A ver eso, a gestionar eso, ¿sí? Y estoy en ese camino y ese espacio seguro lo construimos en conjunto. ¿Sí? Porque, claro, desde el discurso uno puede decir esto es un espacio seguro, pero puede que lo veamos y realmente no sea así, sino es desde lo colectivo, si estamos todos acá, vamos a tener como actitudes, comportamientos en la relación que lo va a hacer y también desde lo individual y desde ese encuentro vamos a construir ese espacio entre los dos o entre las dos. Y lo otro, yo siento que también hay que ir despacio como en ese proceso, ¿sí? Porque a veces también estamos muy, muy acelerados, ¿sí? En eso mismo de todo esto, y esos procesos hay que por eso sentirlos, ¿sí? Entonces es como, vamos a tu ritmo, ¿sí? Y cada persona tiene un ritmo diferente, ¿sí? Y también hay que leerlo, entonces creo que parte de lo que nosotros creo que hemos aprendido mucho es también conectar mucho con la sensibilidad de nosotros y de las personas que acompañamos, porque eso permite esa lectura. Que dentro de la búsqueda, como también de generar espacios de bienestar, no solamente aparte de entender que ir al psicólogo es una cosa o generar acciones de terapia es una necesidad, como ir al médico para chequearse y para dialogar, también es como adquirir precisamente como o ir a espacios o adquirir conocimientos en términos de educarse a sí mismo, porque es realmente el proceso de educación, de bienestar y de psicología y de bienestar psicológico de uno es propio, ¿no? Si bien lo que tú decías, Caro, es como, esto me acompaña, pero es que mi psicólogo no va a estar todo el tiempo ahí, ni puede estar todo el tiempo ahí para decirme cuando yo esté en estrés, cuando esté en ansiedad, no, tranquila, vas a respirar, ahora piensa esto, sino que es una cosa de, tú tienes que buscar estos espacios de bienestar también. Y es reconocer qué me causa mi bienestar, qué me funciona a mí cuando yo tengo rabia. Y cuando yo empiezo también a educarme, también me educo no solamente para reconocerme a mí, sino para también bancar al otro. Porque no tenemos que todos estar en modo zen cuando tenemos rabia, pero yo no tengo por qué ir a agredir al otro, ¿no? Como en mi rabia no tengo que pegarte, gritarte, insultarte, pero sé que puedo tener estallidos. Y como yo gestiono el estallido del otro. Entonces, si el otro me dice, tengo ira, uy, chévere, porque yo sé que tengo que posiblemente tomar una distancia, ¿no? Si adquiero esas habilidades de comunicación que uno dice, bueno, si yo puedo decirle al otro estoy triste y puedo decirle, y el otro puede decirle, porque también es adquirir la habilidad de decir, ¿cómo te ayudo, no? O sea, yo no puedo ayudarte en todo porque quizás no te conozco desde lo profesional, pero puedo ayudarte para que esa emoción no se convierta en un sentimiento de soledad y te arraigue a la depresión, ¿no? Puedo hacer como lo mínimo de escucharte en cierto punto, hasta qué lugar. Eso es increíble y yo creo que es también comprometerse con esas herramientas, ¿no? Como que esto que tú dices, y aprovecho y hago la cuña porque vamos a tener un taller maravilloso donde pueden adquirir algunas herramientas emocionales, sobre todo porque más allá de ir a terapia, llámese psicólogo, psiquiatra, hay muchos tipos de personas que te acompañan emocionalmente, no necesariamente desde el lado clínico, pero sí esa conciencia personal desde el lugar en el que resuenes, porque a veces en este proceso de búsqueda uno, como dices tú, es un proceso. Con calma, pues tocas por aquí, tocas por allá, aquí conectas con alguien con quien te sientes bien para exponer tu vulnerabilidad y como empezar a construir ese proceso y adquirir esas herramientas. Entonces, para mí, creo que una de las grandes conclusiones de esta conversación es como concentrarse en una misma, como en qué siente y empezar a buscar esas herramientas de acuerdo a lo que uno siente, ¿no? Como cuáles serían para ustedes esas, no sé, como esas sugerencias hacia este tema que podría darnos una temporada completa y que vamos a seguir conversando y que vamos a tener además espacios de formación al respecto porque estamos muy interesados en ello, pero sí, esa conciencia de una y esa conciencia de la emoción, pero qué herramientas podríamos nosotros empezar a adquirir o esa conciencia que nos permita ponernos en marcha con nuestras emociones. Yo como voy a ir dándote como dándoles, y una es primero como esta pregunta de cómo estoy,
hacérnosla constantemente durante el día. ¿Sí? Como eso que decíamos de cómo estoy, para ir aprendiendo, ¿sí? De pronto no sé cómo estoy, entonces tenemos esta ruleta de las emociones. Ahora ¿sí? estamos menos nerviosas, ¿o no? Sí, ya está. Hay también como un atlas de las emociones que uno puede buscar que te permite ir ampliando ese vocabulario emocional. Entonces lo primero es hacerme la pregunta, luego etiquetar la emoción, porque cuando yo la etiqueto empiezo a entender qué es lo que pasa. Pero para llegar a etiquetarla, pues tengo que hacerme esa pregunta desde lo corporal que tú decías. Cuando vamos a empezar a ver, bueno, yo tengo una emoción que tal vez es difícil de gestionar, es muy repetitiva, ¿qué detonadores? ¿Qué es lo que me genera esa emoción? Entonces yo puedo comenzar a identificar, no, lo que pasa es que yo normalmente me empiezo a sentir como nerviosa, si me empiezan a hablar fuerte, o hay una persona que es mi detonador, o hay una situación que es mi detonador, pues yo previamente ya puedo empezar a hacer cosas frente a ese detonador, antes de que incluso tenga la emoción. Pero a veces simplemente ya tenemos la emoción y las emociones son muy intensas. O sea, de hecho, cuando tú tienes una emoción, la emoción sube muy rápido y por eso es que uno lo siente tan fuerte, por eso se dice sentir. Y ahí es como una estrategia que es vital, es respirar. Y entonces normalmente la gente dice como, pero pues yo respiro. O sea, todo el tiempo respiro, ¿sí? Claro, sí, de hecho es como nosotros nos morimos y no respiramos. ¿Sí? O sea, podemos durar un tiempo sin tomar agua, podemos tomar un tiempo sin comer, pero sin respirar, ¿no? Pero ya lo hemos vuelto algo tan cotidiano que se nos olvida. Y la respiración, como las emociones están conectadas con lo fisiológico, nos ayudan a gestionar lo que estamos sintiendo en el cuerpo. Pero no cualquier respiración, porque normalmente nos agitamos frente a una emoción muy intensa, entonces uno empieza a respirar muy fuerte y empieza a hiperventilar, ¿sí? Entonces hacer una conciencia de intentar respirar y llevar la respiración hasta el diafragma. Pero tengo que practicarla desde antes. Porque si yo estoy en una situación muy intensa y entonces empiezo a intentar respirar desde el diafragma, de pronto me voy a marear, me voy a desmayar y digo, esto no sirve de nada, entonces tengo que practicarlo previamente. Terminaron haciendo el chiquichou. Sí, exacto. No. Y eso es como una estrategia que parece como muy básica, pero realmente es muy importante. ¿Sí? Y también como poder saber en qué momento, entonces yo tengo que utilizar otras estrategias. Y ahí viene lo que tú decías de lo educativo, lo que estamos hablando de las habilidades. Porque las habilidades emocionales tienen que ver también con otras habilidades para la vida. Y es cómo lo comunico, ¿sí? Cómo tomo decisiones, cómo soluciono conflictos, ¿sí? Y desde ese lugar nosotros también pues hemos entendido que por eso hay que enseñarlo. ¿Sí? Porque no es algo que tal vez no lo enseñan normalmente, uno lo aprende de sus papás, del colegio. Exacto. O sea, sí, uno lo aprende en la interacción, de hecho, pero nunca te lo enseñan, ¿sí? Y entonces tenemos que enseñarlo, y ahí es donde está esa tercera como de lo educativo y de comenzar a hacerlo. Hay muchas otras estrategias y como tú dices, nos podemos quedar acá un montón, pero creo que esa es muy primordial y es la respiración, porque esa nos ayuda a gestionar lo que estamos sintiendo como desde lo fisiológico y a darnos un momento, que era lo que tú decías. Y cuando vemos al otro, es ayudarlo a respirar. Entonces, a veces como cuando no está en proceso, incluso con amigos y que la persona está así, yo empiezo y la gente es como, está loca, ¿qué le pasó? O sea, como, ¿por qué hace eso? Pero cuando lo empiezo a hacer, me doy cuenta que es como si fuera un recordatorio para el otro de tomarse ese momento. Entonces eso también es una forma en la que podemos pues acompañar. Claro, y es que funcionan por nuestras neuronas espejo y además uno se corregula también, ¿no? En los espacios, como que empezar a hacer eso hace que el otro también recuerde eso. Lo que necesitamos es crear la pausa en la mente para que calme todos esos pensamientos que te llegan, que desbordan también la emoción. Entonces hay que bajar también ese estado mental, y por eso también es la respiración, ¿no? Crear esa pausa profunda para que el aire entre y diga un momentico, tranquilos que no se va a acabar el mundo, podemos estar bien. Eso es como una de las estrategias, precisamente como la respiración. Y yo siempre digo y yo siempre voy al cuerpo, ¿no? Volvamos al cuerpo y reconozcamos qué pasa, ¿no? El cuerpo siempre hay algo que nos va a decir, que nos empieza a generar sensaciones. Hay una sensación que te dice, tú estás llegando a cierto estado. Tú, no sé, la ira, cuando yo voy a entrar en estados, cuando algo me causa ira, a mí me empieza como en la panza, ¿no? Estómago. Sí, el plexo solar. Sí, empieza aquí como a vibrar. Y entonces a mí se me cierra la garganta, a mí me pasa, ¿no? Cuando yo tengo mucha ira y es como... ¡Uah! ¿Qué no estás diciendo, ¿Qué no estás señora? diciendo? Sí, y me dicen algo y me parece que es feo y que es... Y entonces se me cierra la garganta y me empiezo se me empieza a subir la temperatura. Entonces yo digo, si yo vuelvo a mi cuerpo, digo,
Se me está Oye, subiendo. ahí hay se me está algo. subiendo. La bilirrubina viene subiendo. Aquí hay algo que viene. No reconocer qué es eso y además reconocer que también uno tiene micos, ¿no? Este dolorcito que tengo aquí no es gratis. Este tic que me está temblando aquí no es porque qué bonito el tic. Bueno, hay gente que tiene unos tic, pero reconozcamos que son los tic que nosotros tenemos constantemente o ese que me sale cuando estoy en ansiedad y sé que voy a insultar al otro o sé que se me estalla. Si me dices tú algo, me voy a estallar. O por lo contrario, se me va a escurrir la lágrima y entonces tengo que ser fuerte, sino como reconocer el cuerpo, ¿no? Volver otra vez al cuerpo, que el cuerpo nos está siempre mostrando qué es lo que está pasando cuando nosotros aún no hemos hecho ese proceso de reconocer las emociones y no las tenemos como tan presentes. Dentro de... Sí, creo que eso es una herramienta y sobre todo, yo creo que sobre todo también reconocer que nos cambia la emoción, buscar espacios de bienestar. ¿Qué es eso? Los espacios de bienestar no solamente están en ir al médico, ¿no? Ir al psicólogo. Los espacios de bienestar es como, yo digo, yo necesito, cuando estoy muy estresada, es como, necesito una pausa y este fin de semana me voy a ir a caminar en las montañas. Así sea ir al telesférico, subirme al telesférico, ir a Monserrate, que me llegue el viento. Eso es espacio de bienestar para mí. Como sentir el viento es como, me da la posibilidad de respirar. Total, y creo que es como conciencia de nosotras mismas y como de recordar que es adentro y no afuera, ¿no? Como creo que hay muchísimas cosas para hablar, pero agradezco muchísimo este espacio. Creo que además me gustaría invitarles a que se estén pendientes de los talleres de Mad Love con Bienestar Sin Límites, porque creo que hay muchas herramientas que nos pueden servir para quienes estamos no solo liderando proyectos, sino haciendo parte de proyectos creativos y colectivos, pero también solo para los humanos que habitamos el planeta, ¿no? Como que ya estar aquí encarnados en humanos, pues nos trae un reto de bueno, mija, usted viene a sentir. Y entonces si vino a sentir, ¿qué es lo que va a sentir? Y creo que eso es la gran invitación. Les agradezco mucho, chicas. No se pierdan los capítulos que vienen y no se pierdan los talleres. Y bueno, nada, muchas gracias a todos por estar acá, por escucharnos. Muchas gracias a ustedes, a Mad Love, por invitarnos. Nos pareció un espacio muy bello, muy emocionante. Y esos encuentros, ¿no? Permitir estos encuentros y estas conversaciones creo que son muy importantes porque permiten poner esto sobre la mesa. Exacto, vamos a empezar a conversar de ello, a seguir indagando. Mándennos sus temas, sus emociones, lo que están pensando, lo que están sintiendo, si tienen alguna anécdota o algo que quieran compartirnos, maravilloso. Y bueno, muchas gracias. Estas fueron las Mad Love Sessions de Mad Love e Iman Music.